Muy buenos días, queridos estudiantes de tercer año de secundaria de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Después de una breve introducción, una breve motivación de causar curiosidades por querer conocer acerca del socialismo, ¿no? Como tal, y de haber mencionado que antiguamente pues estos temas eran un poquito delicados, poder tratarlos en clases, era un poquito, éramos señalados como con diferentes apelativos, ¿no? que, que se brindaba a la sociedad. Vamos a hablar acerca del socialismo y cuán de cierto tiene como se dice, su relación con el comunismo. Pero no sin antes decirle, queridos estudiantes, analizar y conocer estos tipos de temas no es para un cambio de pensamiento ni nada por el estilo, sino entender y conocer cómo se presentan estas ideologías durante esta edad que estamos tratando nosotros. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan y sepan de cómo se presentan estas ideologías. Una de ellas, la mamá de los pollitos, como se dice, el socialismo por ahí. Quienes habla, el profesor encargado del curso de Historia Universal, Jesús Narro Vázquez. El socialismo. Eh, una de las características de las frases e imágenes que ustedes siempre van a ver es la imagen del puño cerrado, ¿no? De la mano derecha, ¿no? Como tal, seguidores del socialismo. En pocas palabras, el socialismo va a recaudar, va a recoger todas esas apreciaciones, ustedes se recordará, de los burgueses que estaban en contra del antiguo régimen. Igualmente, tras la caída del antiguo régimen, las ideologías se van a posicionar durante el siglo XIX. Por lo tanto, el liberalismo va a ser la iniciadora. El nacionalismo va a ser la que va a abrazar a la nación, a la patria, al terruño, a la tierra. Y el socialismo va a definir prácticamente cómo se va a gobernar y a liderar. Estamos optando por el socialismo después del liberalismo, ¿no? Y de lo que causó las revoluciones. ¿Por qué? Porque después de las revoluciones se va a querer una organización. Y uno de los primeros pilares para reorganizar los estados va a ser el socialismo. De aquí marca el punto, como se dice precedente, para dar inicio a lo que son las ideologías. Después del socialismo van a surgir otras ideologías. El socialismo no es la única, ni tampoco el nacionalismo. También va a haber el anarquismo, que también es otra ideología que se va a presentar durante este siglo XIX. Entonces, estamos viendo de que las sociedades están despertando sus pensamientos, recuerden, siglo de las luces, la liberación, la capacidad de ideas. Entonces, las sociedades están prácticamente viendo diferentes panoramas y se están inclinando por pensamientos e ideas importantes porque van a definir el comportamiento de una sociedad. Para ir entendiendo en materia, vamos a ver qué cosa es el nacionalismo. Como tal, es el conjunto de ideologías opuestas al capitalismo. Profesor, ¿qué cosa es el capitalismo? Entendamos primero que pretenden transformar la sociedad mediante, ahora sí vamos a entender. Para poder entender por qué se contrapone o es lo opuesto al capitalismo, entendamos qué es el nacionalismo. La supresión de las clases sociales. Ah, muy bien, no hay clases sociales. La distribución igualitaria de la riqueza. Quiere decir que si esta es tu tierra, tú la trabajas, tú la administras, el Estado también prácticamente se va a distribuir por igual las riquezas. No se va a llevar la mayor cantidad del Estado, ni te vas a llevar tú la mayor cantidad, ambos por igual. Y ambos van a administrar esa riqueza a través de la abolición de la propiedad privada y de los medios de producción y su colectivización. Por lo tanto, ¿no? Vemos que el capitalismo es todo lo contrario, hay una propiedad privada, ¿no? Los medios de producción lo realiza el pueblo y ellos se benefician, solamente un grupo de personas se beneficia, muy aparte del Estado, que tienes que pagarle un impuesto al Estado. Aparte la ganancia se lo llevan otras personas, imagínense. Eso se está presentando con el socialismo. Por lo tanto, durante este tiempo, recuerden ustedes que el antiguo régimen va a traer consigo una serie de privilegios para ciertos grupos sociales, la nobleza, el alto clero, ¿no? Y prácticamente el rey va a tener estos privilegios.
a raíz de que esto se va a presentar, van a surgir gremios. Gremios quiere decir agrupaciones, grupos sociales que se van a formar. Recuerden ustedes que de esto va a dar el paso al surgimiento de revoluciones. Una de ellas, la Revolución Francesa, en contra de los abusos que cometía Luis XVI y de la mala administración que estaba llevando él. A eso se sumaba que él le ponía impuestos a todos y la gente estaba pasando hambre. El poblador francés pasaba hambre. Esto va a traer consigo las quejas y una serie de motines. Por lo tanto, la preocupación de cada uno de los trabajadores va a ser total. A eso se va a sumar que con el paso de los años, las revoluciones industriales van a marcar un precedente importante, porque van a dar el paso de decir e impulsar a una nueva sociedad, la sociedad obrera. Por lo tanto, van a surgir nuevos problemas. Si ya hasta hace un tiempo atrás los burgueses, los médicos, los artesanos, los agricultores eran los que propiciaron prácticamente la Revolución Francesa, ahora con la industrialización va a surgir una nueva clase social, nuevos problemas y la clase obrera va a sumarse. Mil disculpas por la bullita, chicos, ¿sí? Por favor. Y con ello las ideologías de las diferentes organizaciones. Un momentito, por favor. Listo. Este movimiento obrero va a coger fuerza tras la ruptura del feudalismo. La clase obrera va a tomar conciencia y la clase trabajadora se va a formalizar. Y una vez que se formaliza, va a llevar consigo la organización. No quiere decir que se van a organizar, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Organización, viéndolo como término polisemántico, que va a abarcar de saber sus derechos, conocer cuál es su trabajo, cuáles sus labores, cuál es el horario de trabajo, cuál es esto, cuál es el otro. Entonces, las cosas van a cambiar. Estamos viendo a una sociedad ya más organizada, como tal les dije el término, pero con más culta, más leída. Por lo tanto, las doctrinas sociales se van a embullir dentro de la sociedad y dentro de esta clase. Ahora vamos a ver cómo se presentan, las cuales van a dar paso a las revoluciones liberales que hasta la clase pasada en el video nosotros veníamos hablando. Así van a surgir los primeros movimientos ideológicos sociales, del socialismo. Primero el socialismo utópico, el socialismo científico del marxismo, el Marx, y ahora vamos a ver por qué Marx plantea esta situación muy parecida y Marx, como se dice, el padre del marxismo, ¿no? Plasmando su tesis comunista, como se dice, el anarquismo y la doctrina social de la iglesia. Entonces vamos a ver de que este entorno del siglo XIX se están presentando diferentes movimientos, ¿no? que son la vertiente del socialismo, como es uno de ellos el anarquismo. Hoy vamos a hablar de estos dos primeros, utópico y científico marxismo, y la clase que viene vamos a hablar acerca del anarquismo y también la doctrina de la iglesia, que se va a ir posicionando o va a querer retomar realce durante este tiempo. El socialismo utópico. Dos puntos importantes es tener clave primero los representantes, Robert Owen, Charles Fourier, ¿no? Y Saint-Simon. Prácticamente estos van a mantener un rasgo que van a querer buscar un beneficio como tal, ¿no? Para todos y que no se marque como sea distinciones. Por lo tanto, para que esto no marque distinciones, van a querer buscar una sociedad ideal y perfecta. Algo difícil. Imagínense querer aplicar uno de estos pensamientos a la sociedad que actualmente nosotros tenemos. Una sociedad, como se dice, con características, con sus problemas sociales. Pero ellos buscaban ese cambio como tal. Las metas de este socialismo utópico se van a conseguir prácticamente y se van a requerir porque el hombre necesita que se cumpla su voluntad, ¿no? Como tal, a través de la vía pacífica y no llevar a través de una guerra. Miren, primera parte del socialismo utópico, como se dice, ¿no? Que es como tal utópico porque es algo oculto, algo que no se sabe, algo que recién se va a descubrir, que se quiere, que se plantee. Ahora, se centran también
más en los efectos del capitalismo que las causas profundas, ¿no? No el capitalismo ofrece diferentes situaciones para la sociedad. En base a esas consecuencias, donde prácticamente la riqueza de la población es, eh, como se dice, puntual, en base a esos análisis es que surge este pensamiento o este socialismo utópico. Ahora, para, para eh, paliar las injusticias y desigualdades que involucraba lo que vivía la sociedad del siglo XIX, el socialismo utópico plantea estos planes, ¿no? Basados en la solidaridad, la filantropía, etcétera, de ramas filosóficas por las cuales la sociedad se iba a ver condicionada y podía cambiar. Y podía cambiar. Entonces, todas estas cosas se van a presentar y se van a enmarcar en base a un cambio profundo de la sociedad, que es este socialismo utópico. Ahora, durante este también van a surgir diferentes actuaciones. Vamos a ver lo que van a plasmar cada uno de ellos, tanto Robert Owen como Charles Fourier y Saint-Simon, ¿no? Y cómo se van a ir presentando. Punto clave, ¿no? Que, ojo, mire, en el caso de Saint-Simon, es la idea parte de los monasterios, ¿no? Donde él plasma que cada miembro, ¿no? Trabaja según su capacidad, ¿no? Y dice que dentro del trabajo laboral debe haber una solidaridad social y una organización racional de la producción. Quiere decir de que eh, no va a haber una producción en mesura si es que no se explote. Por lo tanto, va a estar en contra de la explotación laboral. En el caso de Charles Fourier, ¿no? Plantea, busca que la sociedad cambie, ¿no? Se vayan formando pequeñas comunidades con estos pensamientos que empiecen a poner en práctica esta sociedad ideal, donde cada uno elegiría su trabajo, ¿no? Por lo tanto, va a querer cambiar, como se dice, desaparecer, entender a esta familia burguesa que se había posicionado después de la Revolución Francesa y la sociedad lo tenía claro, y así prácticamente, recuerden ustedes también que los burgueses, al posicionarse como tal, ¿no? Entran dentro de una pirámide social donde tienen ciertos privilegios, ¿no? Y Robert Owen, que prácticamente crea la creación de una nueva ciudad, ¿no? En Estados Unidos, que es una nueva armonía, organiza en cooperativas obreras, un cambio donde se busque el trabajo laboral y el cual sea pues beneficioso para la comunidad, para la sociedad, y que permita el progreso de esa sociedad y que permita el realce de esa sociedad. Entonces, a simple vista vemos al socialismo utópico, esta primera parte, ¿no? Como tal, ¿no? Marcado como tal, como el pensamiento, como la búsqueda de la sociedad ideal, que no tenga problemas, que haya, que se conviva bien, en armonía, con beneficios, que todos tengan un buen reparto de todas las riquezas como tal, equitativo, 20-20, 30-30, 50-50 como tal, y tanto gane el Estado como también el poblador, y el poblador vea de que su trabajo no se va a ver desvalorado. Trabajo tanto para ganar tan poco, sino lo contrario, trabajo tanto y ganó igual modo, trabajo poco y ganó poco. Entonces, el trabajador no va a ver su esto. Primer vertiente del socialismo tópico, ¿no? Dos falanterios prácticamente, donde se presentan la formación de tal, ¿no? Y lo que se requiere, ¿no? Una nueva armonía, una convivencia como tal, ¿no? Después va a presentarse el socialismo científico o el socialismo marxismo. El marxismo se aleja de las posturas teóricas reformistas, idealistas, ¿no? Prácticamente marca el inicio de la segunda revolución de 1848, pieza clave para lavar el pensamiento, las ideas de la población para poder levantarse y realizar esta revolución. Y el marxismo reemplazó al socialismo utópico. Si bien es cierto,
El socialismo utópico es lo contrario del marxismo científico. Recuerden ustedes que hace un ratito hemos dicho que no quiere armas, no quiere peleas, lo que quiere es una convivencia en armonía, una paz. Pero a lo contrario, el socialismo científico prácticamente va a imponer algo, ¿no? Al momento que no se obtiene el resultado como tal, surge este socialismo científico. Aquí es el punto de decir, lo ven a mal, ¿por qué? Porque conlleva a la agitación de la sociedad a levantarse, a buscar una revolución, ¿no? Entonces, este pensamiento ideológico prácticamente promueve como se dice. Entonces, este va a ser un buen motor para los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX y parte del siglo XX, prácticamente mi siglo XX. Entonces, queridos estudiantes, estamos viendo de que del socialismo, que quiere aspectos bien marcados, bien claros dentro de la distribución y la administración económica para los pueblos y la sociedad, se ve pues envuelta en querer romper los prototipos de las sociedades y de la forma de gobernar, ¿no? Y que se van a plasmar. Y hasta la actualidad, hoy hay, por ejemplo, países que tienen pues un sistema socialista como tal, son países socialistas, comunistas en este caso. Y cuando escuchan la palabra comunista, como que hay que asustarse, ¿no? Hay que entender de que es una forma de gobierno y hay que entenderlo cómo es que lideran a través de esta forma de gobierno, que para muchos antiguamente, para la década del 90, prácticamente hablar del marxismo y hablar del comunismo prácticamente era un delito y un pecado, que tú no podías hablar, había información, esta información era un poco delicada. Hoy es parte de la historia y tenemos que tratarla como tal. ¿Por qué no representaban las prácticas de compartir capitalismo, que era su primer enemigo, el sistema capitalista fue el primer enemigo de este socialismo y prácticamente impedía pues que uno surja y siempre estuvo en contraparte a la otra, ¿no? Ante la realidad política y económica del país, ya que la revolución industrial trajo consigo el capitalismo y el socialismo buscaba este cambio. El marxismo, ideología creada y elaborada por Marx y Hegel en torno a los años 1840, prácticamente siglo XIX, estas circunstancias materialistas y no a las ideas hoy actualmente se entiende como pensamientos filosóficos, ¿no? Como tal, influenciados que condicionan el comportamiento también de una sociedad o de quienes lo acogen, ¿no? Dos obras bien marcadas, o tres por así decirlo, el Manifiesto Comunista, que es una de las primeras obras de las cuales los primeros pobladores que se acogieron a este pensamiento socialista, marxista, ¿no? Infaltable dentro de la formación, de la cultura, de la educación de estos pensamientos, ¿no? Que buscaban la concepción de la comunidad como una lucha de clases, ¿no? Y la explicación de la causa de la miseria de los trabajadores, ¿no? Como dice en la segunda obra que sale en 1867, El Capital. A ver si cuán bueno fue el capitalismo, ¿no? Y tenemos la última obra que plasman acerca de y la obra del Manifiesto Comunista. Dos libros importantes, cogerlos con pinza, ¿no? En cuanto al contenido, ¿no? El pensamiento y el cambio radical de las sociedades o lo que buscaban de las sociedades, ¿no? Recuerden ustedes que la base de todo esto es la búsqueda de una administración económica de las riquezas en donde el pueblo y el Estado prácticamente distribuyan esas riquezas y ambos ganen como tal. Entonces, la concepción de una sociedad como una lucha de clases se va a ver plasmada. Recuerden, por lo tanto, que cómo se presenta una sociedad capitalista. La clase burguesa tiene la propiedad de los medios de producción y la clase obrera, del proletariado, la propiedad de la fuerza de trabajo. El capitalismo cada vez pide mayor número de obreros y una mayor explotación, marcado como tal. Por lo tanto, ¿qué cosa quiere la nueva sociedad, como se dice, socialista marxista? ¿No? Que la conquista del proletariado se presente en fases. La toma de la conciencia de la clase social y donde se organice cada uno de los partidos obreros, o se cambie de mentalidad primero, una adoctrinamiento de la clase obrero y que va a surgir una dictadura, una organización del proletariado
cuando accede al poder de suprimir la propiedad privada para sustituirla por la propiedad colectiva, o sea, es de todos. Ahí es donde surge el comunismo como una sociedad sin clases y sin Estado. Profesor, ¿sin poderes del Estado? En teoría se podría decir que sí, pero tiene que haber un representante y toda una organización como tal. Es por eso que es el susto de lo primero en impresión con estas dos partecitas cuando se usa el término de comunistas. ¿No? Sociedad sin clases y sin Estado. Uy, o sea, digamos, ya no va a haber clase A, clase B. No, el Estado va a tener que condicionar a un consenso donde puedan gobernar ambos, el pueblo y el Estado. Explicación de la causa de la miseria de los trabajadores, el concepto de plusvalía como tal, en qué consiste este concepto, este término, ¿no? El trabajo de mercancía para solamente determinar para la clase obrera, ¿no? Donde el obrero vende esta fuerza de trabajo al capitalista. Ya no el capitalista se ve beneficiado como tal, sino que el obrero dispone y predispone lo que está presentando. A cambio va a recibir un salario como tal, pero pone las condiciones de su trabajo, no le pagan todo el trabajo, todo lo que pasa en contra de esto. Entonces, este proceso, ¿no? Que prácticamente lo presenta como tal, va a permitirle al capitalista ir acumulando muchas riquezas en base a lo que realiza el obrero, el trabajador, que no era no estaba dentro de los principios que quiere el socialismo. Por lo tanto, recuerden que esta acción va a tener solamente un solo término, la explotación del trabajador, y que no va a estar bien acorde a lo que se requiere por parte del socialismo. Bien, queridos estudiantes, hasta este punto nosotros hemos llegado, vamos a dar un minuto 56 para pasar a una ronda de preguntas. ¿Sí?